Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues me da mucho gusto tener otra vez a un invitado que ya nos hizo favor de participar hace algún tiempecito y pues él es el director general del Colegio Newland aquí en Querétaro, el licenciado Rafael Gutiérrez. Bienvenido, Rafa. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que nos preocupa mucho a las escuelas, que ya hemos tocado aquí ese tema en Educación y Conciencia, pero que me gustaría saber, pues, cómo están ustedes atendiendo a esa necesidad que es del bullying, ¿sí? El acoso escolar, el bullying llamado últimamente, en donde pues nos trae muchos problemas a los colegios, con padres de familia, con alumnos, y que bueno, esto trasciende no solamente en el colegio, el bullying se da, sino trasciende pues a las casas, a los papás, ¿no? Nosotros luego vemos que dos niños que se hacen bullying, bueno, pues después esto se va haciendo como más grande, ¿no? Y al rato ya están los papás en franco pleito y bueno, es una situación que es difícil de controlar, ya ha sido difícil de controlar, y que quisiera que nos platicaras cómo están atendiendo ustedes, porque bueno, pues creo que recibieron una certificación, ¿no? En cero bullying, algo así tengo entendido. Así es, sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y efectivamente nosotros los colegios los tenemos certificados en colegios libres de bullying, que es lo que como se denomina, porque no puede haber cero, porque algo puede suceder, no tienes control sobre eso, pero si no es, o sea, el objetivo de esta certificación es qué haces con lo que pasa, ¿no? Y todo parte desde la base, el fundamento, desde definir cuál es la diferencia, por ejemplo, entre acoso sexual o bullying y conflicto escolar. Acoso escolar. Exactamente. Entonces, el bullying tiene algunas características. Una de ellas es que tiene que ser intencional, o sea, es una agresión, y tiene que ser una agresión. Puede ser física, puede ser emocional, o hoy en día pues puede ser, llamémosle virtual o cibernética. Y la otra es que tiene que ser repetitiva para que sea considerado bullying. O sea, la primera vez que unos niños se juntan y se pegan uno con otro, eso no es bullying. Sí, claro. O sea, eso es un conflicto escolar y hay que resolverlo también, pero tiene diferente tratamiento. Entonces, como te decía, nosotros estamos certificados como escuela libre de bullying y lo que nos certifica es que cómo atendemos lo que sucede cuando sucede. Y bueno, pues básicamente es una situación donde desde los niños se les capacita, se les dan entrenamientos, reciben pues, muchas formas de entrenamiento desde con juego, con lecturas, con carteles que están puestos por el colegio, donde se les va diciendo, se les va dando información de qué cosas son permitidas y qué cosas no deberían de permitirse, tanto que ellos lo hacen, lo reciban o que lo observen, porque también un tercer involucrado en el bullying es el testigo, ¿no? Que también de repente dice, yo nada más vi, bueno, pues nada más viste y no hiciste nada, eres parte de eso. Pero como te decía, básicamente lo primero es definirlo, porque hay mucha confusión y sobre todo el padre de familia de repente a todo le llama bullying. Sí, ya después es que a mi hijo le están haciendo bullying, ¿no? Y resulta que nada más lo molestó una vez, ¿no? Sí, lo molestó una vez. O no lo juntaron, ¿no? Fue un accidente, a veces fue un accidente, pasa, exactamente. Y le quiso hacer y bueno, y el papá dice, es que nos ha pasado casos papás que dicen, es que todos le han hecho bullying muchas veces. Bueno, todos muchas veces no sucede. Exactamente. Puede ser que ha tenido 2 o 3 conflictos con diferentes niños, sí, y hay que atenderlos, o sea, todos. El tema es atenderlos y en qué momento atenderlos y cómo atenderlos. Entonces hay que crear desde unos pues, manuales de convivencia donde, bueno, qué situaciones son catalogadas en qué nivel y qué atención requieren. Ahora, aquellos niños que pues, empiezan a hacer acciones repetitivas, pues las consecuencias se van acumulando. Yo les digo, a veces es tan sencillo como el fútbol, ¿eh? O sea, cuando un jugador trae una tarjeta amarilla, el árbitro le saca una tarjeta amarilla, ya no vuelve a empezar de cero, bueno, ya me la sacó. No, ya traes tarjeta amarilla. A la segunda, pues te vas, ¿verdad? Y hay veces que es directa a la roja, también es cierto. Entonces hay toda una metodología de cómo atender este tipo de cosas, pero sobre todo lo más importante es que el padre entienda y el papá también tiene que estar involucrado. Claro. El de las dos partes. Así es. Porque a veces el papá dice, ¿qué van a hacer con ese niño? Nosotros vamos a atender ese caso con los niños en la escuela, lo que nos toca,
pero ustedes en casa, como bien dices, tienen que atenderlo, porque luego el conflicto no sucede en la escuela, claro. A veces viene desde casa. Desde casa, y entonces ya traen algo ahí, ya venían, y aquí lo único que hace es, pues se encuentran más tiempo juntos y claro. también suceden las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que los papás sí tienen que involucrarse también, y yo creo que el reto así como que, no sé si tú concuerdas conmigo, es que respeten las decisiones que está tomando el colegio, o sea, que confíen en las acciones que el colegio toma para poder atender esto, ¿no? Porque muchas veces atiendes y bueno, el ofendido, el papá del ofendido quiere que el niño esté expulsado, ¿no? Y el que agredió, bueno, pues es que también el otro le ha estado diciendo y es como que no hace nada, pero bien que lo molesta y etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces no respetan las acciones que se toman o las sanciones que se dan para atender ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde yo siento que perdemos, porque perdemos esa autoridad ante los niños cuando dicen, no, ahorita yo voy con el director y le digo que a mí no me parece y que ese niño se vaya o que me lo cambien de salón o etcétera, ¿no? Así es, en cuanto el papá desacredita pues, la acción que tomó la escuela o la decisión de la escuela, pues pierdes la autoridad frente al niño, ¿no? Porque entonces, bueno, entonces me voy del lado de mi papá, claro, y él me va a ayudar, ¿no? Me va a defender, ¿no? Y como bien dices, mira, pues, todo es muy sistémico. El problema de hoy, por ejemplo, un caso grave, pues ¿qué va a ameritar alguna suspensión tal vez? Y el papá dice, no me lo suspendan ni me lo mandan a casa porque se va a quedar solo viendo la tele. Pues sí, pero pues no lo deje solo viendo la tele, claro. o no le deje el Xbox, o no le deje lo que le presta cuando es ese tiempo de ocio, porque entonces el niño dice, pues ni me pasó nada, no fue ni castigo, ¿no? No fui ni a clases, dice, me fue mejor, ¿verdad? Entonces también es parte donde el involucramiento del papá tiene que tener consecuencias en casa, así como lo estuvo en el colegio. Y también a veces le decimos, bueno, parte de esa suspensión implica que lo que sucede en el colegio no será tomado en cuenta de su hijo porque está fuera del colegio. Y entonces ahí viene la consecuencia, sí, y el reclamo. Y por ejemplo, cuando ustedes ya toman estas acciones en donde puede irse un niño suspendido o no, tal vez no, tal vez nada más van a tener una consecuencia en ese tipo de cuestiones. ¿Cómo lo toman los niños? O sea, realmente los papás también los capacitan, o sea, los niños sé que les das una capacitación, hay un manual de convivencia, el docente está sobres con los niños y cómo lo tenemos que hacer, pero el papá también recibe esta capacitación como para saber cómo está trabajando la escuela y en esa misma línea trabajar también ellos en casa. Sí, de hecho se abren, cuando damos la capacitación se abre para formadores, para estudiantes y para padres de familia. Para que los tres estén en la misma línea. Casualmente, yo no digo casualmente, pero no sucede casualmente, sí. Pues los padres que no asisten a estas formaciones son aquellos donde existen conflictos, claro. ¿No? La mayoría de las veces. Porque el papá que va y escucha y sabe qué hacer, incluso desde ese momento ya tiene acciones que puede tomar desde casa. Desde el simplemente platicarlo con los hijos, sentarse, abrir conversaciones en la hora de la comida o en los momentos que aprovechan, pero aquellos papás ausentes, pues son donde generalmente mayor probabilidad de conflictos o de problemas tenemos. Sí. Oye, ¿y no te pasa, por ejemplo, que, hablando de una certificación, ¿no? Cuando ya hablas de una certificación, dices que de una escuela libre, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que si llega a pasar una situación de bullying, entonces pues te echen en cara la certificación. Yo lo comento por esto, porque nosotros cuando nos certificamos en la calidad y cualquier cosita que sucedía, claro. Bueno, y eso que es escuela certificada en la calidad, ¿qué tal si no estuviera, no? O así se certifica en la calidad y bueno, te lo empiezan a utilizar como para los papás, como para poder decirte, porque siempre pasa, ¿no? Siempre hay papás que de alguna manera se quieren, pues no sé, tal vez como disculpar de sus acciones, ¿no? Yo siento que los niños son pues el reflejo de los padres, ¿no? Entonces, si hay una situación de agresión continua en un niño que siempre está agrediendo, pues algo debe estar pasando en su casa que debe de ser así. Y entonces el papá como para sentirse menos culpable o yo no sé, o tal vez reflejando lo mismo, bueno, pues viene y te busca la forma, ¿no? O sea, nosotros como colegio católico nos dicen, y eso que son colegio católico, ¿no? Y eso que están certificados en la calidad, ¿no? ¿No te ha pasado eso a ti? Sí pasa, y es como que la charola que traen de frente, ¿verdad? Y ustedes están certificados en...
Y le decimos exactamente, pero eso no exime que algo va a pasar. O sea, si están 500 niños interactuando de alguna manera, o 300 niños, el número que sea de niños interactuando en algún momento, pues también ellos, lo que les digo siempre a los papás, el niño cuando va a actuar de alguna manera con algún dolo o alguna forma de hacerlo mal, no va a pararse enfrente del formador y ahí le va a decir al otro niño, lo va a hacer. Pues buscan los espacios, los momentos, aprovechan horas de salida, otros momentos. Y algo también que hace muy conscientes a los niños es hacer visible lo invisible. Claro. O sea, pues denúncialo, o sea, dilo, háblalo. Y eso no solo es para los niños, también lo aplicamos con los papás, porque también el papá dice, es que no hicieron o sí hicieron. A ver, pues no se lo quede, recurra a todos, tenemos pues varios niveles de intervención donde pues acude en cualquier momento al nivel máximo que requiera para que sea escuchada y sea atendida cualquier situación. Y sí, efectivamente dices, usan su charolazo de, ustedes están certificados, sí, y eso pues no exime nada, o sea, es como si dices, no sé, cualquier certificación en lo que sea, pues va a pasar, más bien, ¿qué tenemos que hacer con eso cuando pasa? Acciones de mejora todo el tiempo, Así ¿no? es. Y algo que buscamos, bueno, pues nuestro modelo también se presta mucho a esa interacción, el número de niños que manejamos, digo, no somos una escuela tan grande como otras escuelas, que es más complejo todavía. Sí. Entonces nos ayuda y nos facilita mucho eso. ¿Por qué? Pues porque sabes quién es quién, con quién convive. Y de otra vez, al inicio de los ciclos escolares, pues también se da un poco más, otra vez regresamos a una mezcolanza por el nuevo ingreso, papás que vienen de otras ciudades, de fuera, etcétera, que no es la misma la interacción o la dinámica que traen que lo que ya estamos acostumbrados a tener. Que lo que ya tienes trabajado con todos los niños que... Por eso es un programa que hay que estarlo dando cada ciclo escolar constantemente, ¿no? Porque además también se va olvidando, ¿no? Puede ser que algo que ya está como institucionalizado, de repente ya como que, pues sí se hace, pero como que se deja de hacer muchas veces hasta por costumbre ya como que ya lo obvian, ¿no? Entonces, yo ahorita que regresemos, me gustaría que nos platicaras, bueno, este modelo que ustedes tienen de intervención, ¿es un modelo que ustedes hicieron, que ustedes realizaron, o es un modelo como muchos que existen, ¿no? que te venden y que te dicen, bueno, pues te puede ayudar para que tú no tengas el bullying en tu escuela, o que disminuya, ¿no? el bullying, que sabemos que es un problema no solamente de México, sino de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de todas las escuelas, ¿no? donde hay esa interacción y que hasta cierto punto, esa interacción lleva a eso, pero no a lo que es llamado bullying, ¿no? que es diferente. Y bueno, pues ahorita que regresemos, que nos platiques esa parte de ese modelo, cómo fue que lo tienen ustedes. Y regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con el licenciado Rafael Gutiérrez tratando el tema del bullying. Seguimos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, platicábamos hace ratito que si era un modelo que ustedes implementaron o realmente es un modelo que ya estaba y ustedes lo adquirieron. Mira, originalmente el modelo lo tomamos de Fundación en Movimiento. Ellos vinieron a capacitarnos y demás. Bueno, ya con el transcurso de los años le hemos hecho sus ajustes, nuestros ajustes y adecuaciones, y lo cual implica trabajar sobre mucha más evidencia porque, bueno, pues hoy en día para el papá es algo que tenemos que mostrarle cuando viene ante una situación, y hemos tenido casos de papás que ya cuando haces el recuento, de repente tenemos 17 citas con los papás o avisos que se le mandaron y que estuvieron firmados y entregados por ellos. Entonces ya no es lo mismo que le dices, a ver, 17 veces nos hemos juntado a revisar y ahora pues ya la situación es más compleja, ¿va? Y estas consecuencias se han ido de la 1 a la 2, a la 3, a la 5, pues ahora vamos en la 10. Así es. Entonces eso es algo que le hemos metido nosotros un poquito de eso y un poquito más de parte de nuestro modelo, el modelo de filosofía para niños, donde bueno, el diálogo, la indagación y un poquito de la argumentación, pues es la base para hoy este modelo que tenemos. O sea que ya está como más hecho al Newland ya el modelo. Sí, por supuesto. Ok. Y mira, esta parte del bullying, comentamos ahorita fuera del foro, ¿no? Que el bullying estamos tratando ahorita sobre los niños, ¿no? Pero también el bullying que existe de repente de los niños hacia un profesor, ¿no? O de un profesor hacia los alumnos, que también sucede, ¿no?
y a veces hasta entre profesores y padres de familia, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, ¿cómo atienden esta parte? Porque creo que los más fáciles de atender, pues, siempre serán los niños. Que están ahí, claro. Los niños, o sea, es como, yo digo, ese no es mi reto, porque realmente los niños, pues, tienen toda esta disposición, y cuando tú les hablas con estas argumentaciones, como tú decías, y todos estos fundamentos, los niños realmente comprenden, ¿no? Y sobre todo si hablamos también de las consecuencias nefastas que puede tener un bullying, que a lo mejor lo hago de manera como muy, pues hay así como que nada más por molestar, pero cuando la consecuencia que puede tener, ¿no? Lo que hemos visto que ha pasado con muchos jóvenes. Entonces, en este caso, sucede, ¿cómo atienden estos casos del bullying hacia un profesor, por ejemplo, ¿no? Mira, pues ha habido casos, no tanto de los niños hacia los profesores. Yo creo por la misma edad, nuestro nivel máximo es secundaria, entonces todavía están más chiquitos. Más chiquitos, todavía no se atreven. Sí, no hemos tenido casos hasta hoy de estudiantes que hagan bullying hacia los maestros o alguna cosa así. ¿Entre maestros? Entre maestros también ha sido muy poco. La verdad es que, pues como comentamos, es un colegio pequeño. Estamos hablando que hay 20 y tantos maestros, 23, 27 maestros. Y es fácil darse cuenta, ¿no? Y entonces, pues ahí ya arriesgan mucho. Sí, y al revés, yo creo que se ha desatado un gran compañerismo y unas formas diferentes de interactuar. Lo que sí nos ha pasado es, por ejemplo, entre papás, que llegan a la escuela y nos han denunciado o demandado que nosotros tenemos que resolver algún conflicto entre papás que existe incluso de fuera. O sea, a lo mejor con los hijos empezó alguna situación y ellos la continuaron afuera y ahora traen un problemón que no pueden ni verse de un coche al otro porque se gritan de cosas. Y van y nos dicen, es que tienen que juntarnos y ayudarnos a resolver el problema. O sea, sí y no, porque al final de cuentas ya son adultos. Sí. Esto sucede afuera del colegio. Y ellos deben de negociar o llegar a un entendimiento en eso. Y en ocasiones sí lo hemos hecho a veces de mediadores, de decir, a ver, bueno, vamos a escucharlos, vamos a tratar de platicar y llegar a un consenso, porque al final de cuentas, un problema entre papás afuera, tú lo sabes, lo van a llevar adentro, porque le van a decir, no le hables y no le hagas, aunque sean los mejores amigos, ellos van a provocar. Y luego se hacen aliados, ¿no? Así es. ¿Quiénes están de un lado y quiénes del otro? Sí, entonces sí hemos tratado de mediar ahí algunas cosas, pero nuestro mayor conflicto es o en los estudiantes o los papás. Sí, porque por ejemplo a nivel bachillerato sí pasa mucho esto, ¿no? Y no solamente en los privados, en los públicos, sino en todo, o sea, a nivel general. Incluso yo veía una serie que me dejaron en un posgrado que estoy haciendo que se llama Merlí. No sé si tú lo has visto. Y entonces el bullying que les hacen los chavos a los profesores, que por algo, digo, pasaba en esa serie, pues sí está como fuerte. Y cómo atender esa situación, ¿no? Cuando ya sucede una cosa así y entonces los papás se dejan venir a defender a sus pollitos, ¿no? Y entonces no ser objetivos en decir, a ver, cómo están las cosas y realmente saber que pues la escuela es una aliada, no es un enemigo, ¿no? Entonces que si hay una situación que está sucediendo con un profesor que es injusta muchas veces porque yo me acuerdo en esa serie había uno que era pues muy gordito y entonces, bueno, le daban con todo, ¿no? Y cómo hacer para que los papás, porque creo que aquí el tema importante y medular para poder atender esto, pues son los papás. O sea, si los papás ayudan a la escuela se le va a hacer mucho más fácil atender ese tipo de cosas, ¿no? Sí, como siempre hemos dicho, nosotros le decimos al papá, o sea, nuestro principal objetivo y quien está al centro de todo es el estudiante. O sea, es con quien tenemos y buscamos siempre lo mejor que podamos darle, fortalecerlo, etc. O sea, nunca vamos a tratar de dañar a un estudiante. Eso sería no es nuestro anticolegio objetivo, claro. El modelo. Entonces le decimos, tenemos que partir de ese punto de vista. Lo que estamos, y a veces, pues tenemos que ayudarles con esa formación del niño en ciertas características o ciertas cualificaciones que le van a ayudar al futuro, además, también pensándolo así, ¿no? O sea, si nosotros hoy dejamos, o sea, yo siempre les digo, piensen qué mensaje estamos mandando hacia adelante, hacia el futuro. Si hacemos qué va a interpretar el niño y qué va a suceder. Claro. Sobre todo, por ejemplo, cuando son niños más chicos, primaria, baja, yo les digo, no saben qué hacer o no están sabiendo cómo comportarse ante ciertas situaciones que seguro están sucediendo en su alrededor. Pueden ser en casa, puede ser en algún otro contexto,
pero tenemos que ayudarlos a los niños también a dar una interpretación a eso y a ayudarles a cómo actuar ante esas situaciones o qué deben de hacer. Porque a lo mejor el niño llegó y golpeó a uno, pero no es que haya venido hoy y diga, oh, me acuerdo de aquella ofensa que me hice. No, hombre, ellos pasan una cosa y al día siguiente son los mejores amigos. Sí, y ahí se les olvida. Pero ante cierta situación que lo metió en estrés o le puso un estrés al niño, pues llega y reacciona de cierta manera. Entonces, todo eso viene pues, de la atención o el manejo que tenemos en casa. ¿eh? O sea, tenemos papás ausentes, tenemos papás presentes, tenemos papás de tiempo de calidad, tenemos papás de tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. El asunto medular para ayudar a los colegios en esto del bullying sería la familia. Claro. La familia, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo leí ayer que decía que la escuela se volverá un segundo hogar cuando la familia o en casa sea la primera educadora, ¿no? Claro. Entonces, estamos creo que invertidos, ahorita en este momento estamos invertidos, ¿no? Lo que tú decías hace rato, quieren que nosotros resolvamos problemas que bien se pueden resolver afuera, ¿no? Y el colegio pues está para formar, pero es una extensión de los padres de familia, o sea, no somos los primeros educadores, sino son los padres los primeros educadores. Y si la familia se pone valores, ¿no? Te hace un plan de vida, ¿qué ciudadano voy a mandar al mundo, ¿no? O sea, ¿qué niños quiero que vayan a la escuela para que estos posteriormente vayan a los trabajos? Pues entonces desde ahí saber que la escuela va a ser tu aliada en esos valores que tú estás poniendo, ¿no? Y no al revés, que tú pones valores y bueno, después vienen y te dicen, pues no, se contradicen, ¿no? Porque no se llevan a cabo en casa, ¿no? Sino pareciera como que tienen que defenderte de la escuela, ¿no? O sea, tengo que defender a mi hijo de lo que le están haciendo en la escuela. Y todo en el sentido de sanciones, ¿no? Porque creo que el bullying ahorita ha sido un tema, incluso para la agenda del secretario, ¿no? Se le ha pedido mucho que pues atienda ese problema que está haciendo que nos desviemos de lo académico, ¿no? Nosotros deberíamos estar pensando en los programas académicos y cómo aprendan mejor los niños y cómo tengan esa formación de habilidades, destrezas y todos los saberes y todas las competencias que la UNESCO ha puesto y sin embargo nos estamos desviando la atención en problemas que realmente nos puede ayudar el padre de familia, ¿no? Claro, y la misma sociedad, la vida está comportándose de esa manera, o sea, exacto, cada vez más ambos padres trabajan, cuando están ambos padres o la mezcla como haya quedado, y entonces, ¿quién atiende al niño? ¿Dónde está el niño? ¿Con quién convive? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién le dice qué hacer, qué no hacer o cómo va a comportarse? Pues es las voces que el niño empieza a escuchar y las historias que empieza a contarse del propio niño, ¿no? Y entonces va actuando en consecuencia. Si hoy me dijeras, a ver, pero ¿cómo trabajaríamos algo? Yo lo que siempre les he dicho es, paso número 1, tenemos que tener, lo que les decía ahorita, todo documentado. Claro. Si tenemos una junta con los papás donde se establecen acuerdos, pues pongámoslos ahí. A veces los papás también dicen, no estoy de acuerdo, no voy a firmar. No importa, la dejamos y firmamos. El papá no quiso firmar, no importa. No es, otra vez, no es porque esté firmado entonces sí o porque no esté firmado entonces no, simplemente es eso. 2, ¿qué acciones en casa? Porque también a veces el mismo desconocimiento de los padres de familia pues no los deja ver qué pueden hacer o cómo deben hacer las cosas. Entonces, hay muchos ejemplos, pero simplemente, a ver, hubo un caso donde al niño, voy a ponerlo al revés, al niño le hicieron algo. ¿Cómo atiendes eso en casa? Pobrecito, a la otra ya no te dejes, mejor defiéndete y ahora pégale tú. Ese pues es un camino, ¿verdad? Sí, es un camino. Pero ese camino lo único que va a generar es mayor violencia y mayor conflicto escolar. Entonces, ¿cómo en casa lo atiendo? ¿En qué momento mamá cómo interviene? ¿Papá cómo interviene? ¿Hermanos o tíos o primos? Todos los que están ahí alrededor de los niños, ¿cómo intervienen y qué es lo que deben decir o cómo lo deben trabajar? Tampoco es pobrecito y ni modo y mira, y, ay tú, no, al revés. Pero ¿cómo trabajamos sobre fortalecer autoestima, sobre fortalecer motivaciones y sobre negociaciones o manejo de conflictos que ellos deben de aprender también? ¿Cuántos años llevan ya con este modelo? Llevamos ya 5 años. ¿Y te ha disminuido? Mucho, mucho, sobre todo lo que te decía, somos pues un colegio que por alguna razón en las ubicaciones que estamos nos llegan muchos papás de México, de Coahuila, de Monterrey, de todos lados, entonces es una mezcla que cuando empieza el primer día de clases dices,
hay un poquito de todo, Sí, hay sí. culturas y estilos de escuelas y estilos de papás, o muchas veces tenemos papás que se vinieron a Querétaro y entonces el papá sigue trabajando en la ciudad de donde venga y la familia ahora se está separando, se está dividiendo, entonces eso también nos ha generado muchos problemas al inicio. Hemos implementado también algunos programas y algunas dinámicas para integrar más a los niños, que trabajen mejor y tratar de evitar un poco eso, y ha estado funcionando bastante. Ok. Pues yo te quiero agradecer, Rafa, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, que nos hayas compartido lo que están haciendo en tu colegio para ser una escuela libre, ¿no? de bullying, y que, bueno, pues ojalá podamos tomar estos modelos o estos ejemplos, no nada más para las escuelas, ¿no? Incluso para nuestras casas, ¿no? Una casa, aunque no tengamos la certificación, una casa libre de bullying, ¿no? Porque luego ahí es donde empieza con los hermanos. Entonces, pues muchas gracias por toda esta plática que hemos tenido, que dará mucha luz pues a los papás, a los directivos y a los docentes, ¿no? Que cómo trabajar y cómo hacer propuestas a los colegios que no tengan estos modelos, ¿no? Y que se puede sacar desde el mismo colegio, o sea, no necesariamente tienes que comprar un modelo, claro. ¿no? Y estamos abiertos, si alguien está interesado en conocer más, con mucho gusto. Gracias por la invitación y bueno, pues estamos ahí para servirles. Pues muchas gracias, Rafa. Pues nos vemos en una emisión más de su programa Educación y Conciencia la próxima semana.